Buenos días. En el año 1859, un acróbata, o como se le llama usualmente funámbulos, que era desconocido para todo el mundo, este hombre se llamaba Charles Blondin. ¿Alguien había escuchado hablar de él? No. Charles Blondin puso un anuncio en el New York Times, comunicando de que él iba a cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. En 1859 él dijo, y puso un anuncio que todo el mundo quería, que todo el mundo supiera y que llegara. Él iba a cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. Y resulta que más de 5,000 personas llegaron para ver si era posible que este hombre iba a poder realizar esa hazaña. En la altura más grande que tienen las cataratas es de 62 metros. Y la gente se decía, ¿será que lo logre? ¿Será que caiga desde esa altura? Y antes de empezar su primer intento, antes de comenzar a caminar, él le dijo al público, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas caminando sobre esta cuerda? Y el público que asistió lo que hizo fue aplaudirle, aceptando de que podría lograrlo. Y él cruzó las cataratas, pero lo mejor fue que, o lo más asombroso fue que sobre las mismas él se regresó. Y la gente le aplaudió, ¡oh, qué bueno! Y después él volvió a preguntarles, ahora ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas empujando una carretilla, un carretillo, lo que nosotros conocemos? Y el público no dijo nada y aplaudió, claro, bueno, sí. Y el Blondín lo cruzó sobre la cuerda, ida y vuelta empujando una carretilla. Ante el asombro de la multitud, volvió a cruzar 2 veces más, una de ellas en zancos y la otra con los ojos tapados. Y la multitud aplaudía cada vez más, entrando en frenesí. Y entonces fue cuando Blondín preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar con alguien montado en mis espaldas? Y la gente dijo, sí, lo puedes, tú puedes, claro, y aplaudía. Eso va a ser pan comido, y todo el mundo creía y le aplaudía más. Fue entonces cuando él preguntó, ¿quién se ofrece para voluntario? Y fue cuando la gente se silenció, quedó en silencio, demostrando que creían en sus capacidades, que habían alabado y avivado con aplausos lo que él hacía, pero que no estaban dispuestos a subirse sobre sus espaldas. Obviamente, o alguno de aquí sí. ¿Sabe? La piedad está asociada con la fe en Dios. La vida piadosa está asociada con la fe en Dios, obviamente. Y si yo quiero tener una vida piadosa, la confianza en el Señor es el secreto de la seguridad. Así lo dice Proverbios. Proverbios dice que va a estar seguro el que confía en Él. Y no solamente va a estar seguro, también Proverbios dice que va a ser bienaventurado. Y no solamente va a ser bienaventurado, también va a tener prosperidad espiritual. O sea, va a ser una persona piadosa. Todo bajo la confianza en Dios. Porque la verdadera fe siempre está acompañada de una acción. Yo puedo aplaudirle, claro, Dios, tú lo puedes. Sí, todo ahí, Moisés, y vea lo que hizo aquí y allá. Pero cuando Dios dice, como es nuestro texto del día de hoy en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Vamos, acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6. Cuando el Señor nos dice estas palabras, la fe, la verdadera fe,
que, como lo vimos la semana pasada, fue sembrada en buena tierra, esa verdadera fe va a estar acompañada de una acción. Porque si la acción no está presente, tampoco va a estar la fe. Dice Proverbios 3:5. ¿Lo tienen? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Lo tenemos? Dice así, vuelvo a leerlo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Lo leo una vez más. Ese texto hoy espero que esté en nuestras mentes y se vaya en nuestras mentes y en nuestros corazones. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Acompáñame a orar. Padre bendito y santo. Gracias, Dios, porque como leímos, un día usted volverá. Y lo cantamos y lo decimos. Y como pensaba hoy en la mañana, escuchando a mi esposa cantar, cuántas canciones dicen que confían y que Cristo es bueno y que tú eres grande. Pero Señor, ayúdanos a que eso no solamente sea algo que nuestros labios lo dicen, sino que sea una verdad en acción en nuestras vidas. Que pueda ser demostrado, un testimonio real para el mundo. Que la gente que nos rodea pueda ver que no son nuestras palabras, sino nuestras acciones las que demuestran que verdaderamente creemos en ti. Ahora bendice a tu pueblo, como he orado, bendice a quien tú quieres bendecir. Y háblanos a través de tu palabra. Ayúdame, Dios, auxíliame a hacer y decir solamente tu voluntad. Te lo suplico, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, en el capítulo 3, en el versículo 5, comienza con este verbo, confía. La Reina Valera usa el verbo fíate, y en el hebreo lo que él quiere es apresúrate a refugiarte, corre a refugiarte, apresúrate. La intención del autor, de Salomón, inspirado por Dios, es que a través de todo lo que nos dice del capítulo 3 de Proverbios, es una fe en acción, una sabiduría que me ha llevado a mí a tomar pasos. Y uno de los pasos a los cuales lleva la sabiduría es a la confianza plena en el Señor. Y en el libro de Proverbios dice así: fíate, apresúrate, confía en el Señor con todo tu corazón. Y Salomón, probablemente en su mente, siendo un judío, siendo el rey de Israel, reconociendo la historia del pueblo, él sabía que el pueblo había sido advertido una y otra vez de abandonar al Señor. Él había sido advertido, el pueblo de Israel había sido advertido de no abandonar al Señor, de dejar de confiar en Él, y que eso lo llevara a apoyarse en otros dioses. Salomón también dijo en Proverbios, dijo que para que tu confianza esté en el Señor, te he instruido a ti también. Estas palabras de Salomón, la intención de él era que nosotros también hoy en día, de parte de Dios, que nosotros entendiéramos de que la confianza en el Señor tiene que ser instruido hoy, el día de hoy. Tenemos que ser instruidos en esto, para que nuestra confianza sea en nuestro Dios. Así como Israel fue advertido a abandonar su confianza en Dios, a poner su esperanza y apoyarse en otros dioses, nosotros también hoy en día, cada domingo, cada vez que desde este púlpito se predica la palabra de Dios, Dios está instruyendo a su pueblo para que el pueblo confíe completamente en Cristo. ¿Sabe?
Dice el libro de Salmos que cuando uno canta, no solamente cante con alegría, dice que también cante con el entendimiento. Con el entendimiento. Cuando cantamos deberíamos decir, creo yo verdaderamente que Cristo volverá, confío en eso, confío verdaderamente en eso, porque estamos siendo instruidos a través de la predicación de la palabra, estamos siendo instruidos a que nuestra esperanza y nuestra confianza esté completamente en nuestro Dios. ¿Y por qué la instrucción? Porque la instrucción en las palabras del Señor son de suma importancia. La palabra de Dios, recordemos que es el instrumento por el cual el Señor nos lleva a creer y confiar de pleno en Él. Él usa su palabra. Él usa su palabra. Es increíble, hace unos días una amistad posteó en su estado de WhatsApp un montón de barbaridades y pensando yo que era un creyente, lo llamé, le digo, no voy a decir el nombre, no va a ser que algún día lo escuche, pero le digo yo, mi amigo, ¿cómo puede ser posible? Estoy leyendo bien lo que estás posteando. Y al final me dice, es que yo no creo en todo lo que dice la Biblia. Y yo le dije, ¿qué cosas sí y qué cosas no? ¿Cómo puedes poner la esperanza en alguien? Porque él dice, yo creo en Cristo y creo en Dios. Y yo dije, ¿de dónde sacas esa confianza si no has sido instruido con la palabra de Dios? ¿Cómo? La palabra de Dios es lo que nos lleva a que nosotros lleguemos a creer de pleno en Él. ¿Acaso no fue lo que dijo Pablo? Pablo dijo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios estamos siendo instruidos a través de la predicación, a través de su palabra, a que nosotros confiemos plenamente en Cristo. Pero ¿cómo puedo yo confiar en alguien a quien no conozco? ¿De qué manera? ¿Recordamos cuál fue o quién fue el único que dio fruto según la parábola del sembrador? El que fue sembrado en buena tierra. ¿Y ese qué fue lo que hizo? El que oyó, dice Mateo, y entendió. En Marcos dice que la recibió y oyó. Y en Lucas dice que no solamente la oyó, la recibió, sino que la retuvo. La retuvo la palabra de Dios. Para que pudiera confiar y decir verdaderamente lo que tú dices es verdad. ¿Acaso no fue eso lo que llevó a Pedro a decir cuando Cristo les dijo, ¿quieren irse ustedes también? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si tengo no sé cuántos años tenía Pedro, pero él dijo, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida, escuché a aquel y escuché a aquel, escuché al otro predicar, pero solamente he visto que en mis años de vida solamente tú tienes palabras de verdad y de vida. Hermanos, la instrucción es importante, es muy importante, muy importante para que nosotros podamos crecer en una confianza plena. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 52, permítame leérselo. Deuteronomio capítulo 28 en el versículo 52 dice, y esta nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra. En el libro de Deuteronomio dice que el pueblo por desobedecer recibiría las consecuencias. ¿Y qué iba a pasar con ellos? Dice que iban a ser destruidos. Iban a ser destruidos. Y todo, porque la frase clave de este versículo dice, tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas. Por eso cayeron y se apartaron. El pueblo de Dios, bajo esta advertencia que Dios está haciendo en el capítulo 28, le dice que en algún momento ellos iban a apartarse. Y iba a ser, ¿por qué? Porque su esperanza y su confianza iban a estar en sus muros altos y fortificados. Por eso se iban a apartar, porque iban a poner su esperanza en las cosas y no en Dios.
Si nosotros traemos una vez más a la memoria la parábola del sembrador, dice que los que fueron sembrados en pedregales no tenían raíz. No tenían raíz. Parecía que confiaban y creyeron en Dios, pero en el momento de la tribulación los probó. ¿Y qué pasó? No pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba tan pequeña, estaba puesta en muros, estaba puesta en cosas, que resulta de que no pudieron pasar la prueba. ¿Cuánta desgracia hay en tomar el camino equivocado de la confianza en un muro llamado esposo? Porque hay esposas que, si ya el esposo no está, se derrumban. Hay esposos que si no está su esposa, se derrumban. Y si ya sus hijos se van, el matrimonio se desbarata. Y si la familia ya no existe, resulta que ya no tienen nada en qué. Y si se le caen las posesiones, ya resulta que todo el mundo quiere matarse, quiere suicidarse. ¿Acaso no fue? ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo Satanás a Dios cuando llegó y le dijo: quítale todo lo que tiene, carne por piel? Si tú le quitas todo, maldecirá a Dios en tu misma presencia. ¿Y quién fue utilizada para que exactamente las mismas palabras fueran dichas? La esposa de Job. ¿Se acuerda? Cuando él le dijo: maldice a Dios y muérete. Las mismas palabras que Satanás dijo. Las mismas, oiga, increíble. Es una desgracia poner nuestra confianza en un muro que se llama todo eso: posesiones, familia, amigos, trabajos, porque todo eso no dejará de ser brazo de carne. Todo eso no dejará de ser brazo de carne. Si nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en estas cosas, nuestras vidas se van a derrumbar. Se van a derrumbar. Leímos, con la ayuda del hermano Graciano, leímos la historia de Ezequías en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Y si vamos ahí y tratamos de hacer un pequeño, una pequeña comparación con lo que estamos leyendo de Deuteronomio, vamos a encontrar algo muy interesante. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, en el versículo 3, ya leímos la historia, espero que recuerden qué es lo que está pasando, pero permítame contarles algo. En el capítulo 32, en el verso 1, comienza así: después de estas cosas y de esta fidelidad. Ezequías venía de algo, de levantar al pueblo de Israel, de hacer cosas increíbles con el pueblo de Israel, y viene la prueba. Viene la prueba. Sennacherib resulta que viene con la intención de arrasar al pueblo. ¿Y qué hace Ezequías? Él viene muy espiritual, haciendo esto, restituyendo la alabanza, levantando a los levitas, haciendo esto, haciendo lo otro. Y él trata de que el pueblo de Israel entienda una vez más cómo era que se debía adorar al Señor. Pero viene la prueba. Y lo primero que encontramos en el versículo 3, dice que él vino y dice que iba a cortar el agua. Lo primero que dice en el versículo 3, él iba a cortar el agua, para que cuando viniera Sennacherib dijera: no, hombre, esta ciudad no sirve para nada. Si no tiene agua, ¿de qué sirve una ciudad así? Pero no solamente eso, dice en el versículo 5 que reedificó toda la muralla, levantó torres, hizo un muro exterior, hizo armas, hizo escudos. En el versículo 5 dice que puso soldados en el pueblo. En el versículo 6, perdón. Y cualquiera dice: ya, y Ezequías hizo exactamente lo que decía Deuteronomio. Puso su confianza en el muro, en quitar el agua, en levantar torres, en hacer armas. Y en el versículo 7, que es lo que me interesa, lo que quisiera resaltar, dice: en Segunda de Crónicas 32, en el verso 7, dice la Biblia
que Sennacherib les habló al pueblo dándoles ánimo y diciéndole: vean todo lo que hemos levantado, ahora sí le vamos a venir a ganar a Sennacherib, ahora le podremos ganar. Quiero darles ánimo diciendo: vean, ya lo hicimos, lo logramos. Eso fue lo que dijo Ezequías. Note las palabras de Ezequías: sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque nosotros tenemos escudos, tenemos buenas torres, tenemos buen muro. No. Nosotros somos más. No. Tenemos muchos soldados. Tampoco. Lo que él dijo fue: porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Él no mencionó los muros, él no dijo nada de eso. Como rey tenía que hacerlo. Me van a atacar y digo: ay, no, dejemos las puertas abiertas, yo confío en Dios. Dejemos todo abierto. No, hay que tener cuidado. El hermano lo contó, este año gracias a Dios no pasó nada, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Pero eso no significa que nuestra confianza esté puesta en el candado que nosotros ponemos, en el llavín o en la alarma que tenemos. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y eso fue lo que Ezequías quería que el pueblo entendiera. Él quería que comprendiera el pueblo de que el que estaba con ellos era mucho más poderoso que el que está con él. Mucho más poderoso. La intención de Ezequías era que el pueblo pudiera captar la importancia de que Dios era más grande y más poderoso que todo lo que nosotros podemos poner nuestra confianza. Y a través de lo que leímos nos damos cuenta de que Sennacherib hasta luego mandó a alguien que les dijo: ¿cómo van a confiar? Ezequías los está engañando, va a ver que los voy a destruir, ningún Dios los ha librado, y esto y lo otro. ¿Y sabe qué estaba tratando de hacer Sennacherib con el pueblo? Que el pueblo desfalleciera. Y lo logró. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses? Y hasta mandó cartas y hizo un montón de cosas. Pero en el versículo 20, Ezequías pudo mirar algo que el pueblo probablemente estaba comenzando a flaquear. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? No hagan eso. No, ¿qué les pasa? No, ¿qué hizo Ezequías? Dice verso 20: pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron. No hablaron con el pueblo, oraron en quien ellos tenían su confianza y clamaron al cielo. Él vio al pueblo que probablemente se estaba flaqueando, pero ellos oraron porque tenían su confianza y su esperanza en Dios. Hermano, ¿qué hacemos cuando nosotros vemos que están flaqueando nuestras fuerzas? ¿Qué hacemos? Oiga, vivimos en una época tan complicada en que usted oye a Monje ofreciéndonos préstamos, Instacredit dándonos esto, de que el otro puede ayudarnos y que esto y lo otro. ¿Y cuántas veces hemos fallado en eso? ¿Sí o no? Porque nosotros verdaderamente perdemos de vista el hecho de que deberíamos de orar. Ya estamos en la prueba, pero era antes. Deberíamos de poner nuestra confianza, nuestra guía, nuestra instrucción en el Señor, para que nosotros, cuando viniera esos momentos de prueba, pudiéramos decirle: Señor, ayúdanos a que nuestra confianza no esté puesta en el brazo de carne, para que nosotros verdaderamente estemos dispuestos a confiar plenamente en la dirección tuya. Ezequías, dice la Biblia, que él oró y Dios respondió. Oiga, a pesar de que tenían muros, a pesar de que tenían torres, a pesar de que hasta hicieron un muro exterior y pusieron muchos soldados en medio del pueblo, nada de eso utilizó Ezequías. ¿Por qué? Porque dice el verso 21 que el Señor envió solo un ángel. No envió 10,000 ángeles, no envió 100,000 ángeles, envió solo un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, todo comandante, todo capitán del campamento del rey de Asiria, y así los destruyó. Diría uno, eso es como que Dios solo mandó un dedo así. Eso es lo único que Dios necesitaba.
Porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios nos ayuda a tener nuestra confianza en el Señor. Oiga, Ezequías era un hombre que, como dice en el versículo 12 del capítulo 30, en Segunda de Crónicas, dice que Ezequías era un hombre que verdaderamente lo que él hacía, lo hacía conforme a la palabra del Señor. Él había sido instruido. Aún la Biblia en el capítulo 30 nos dice de que era un hombre, en el capítulo 29 dice de que Ezequías era un hombre que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor. Él había hecho lo recto. Dice que hasta nos habla de su mamá y hasta del abuelo Zacarías, que probablemente, según dicen algunos comentaristas, es del quien habla Isaías, uno de los fieles. Uno de los fieles, dice el profeta Isaías, Zacarías, el abuelo de Ezequías. Él había sido instruido, él había escuchado las palabras del Señor, y para este tiempo él llegó para restituir la alabanza en el pueblo. Pero todo estaba fundado en Cristo, todo estaba fundado en su confianza en Dios. Verdaderamente eso era lo que estaba pasando en la vida de este hombre. Y así encontramos a un hombre que verdaderamente había puesto su confianza en él. De él se podía decir, como dijo Salomón en Proverbios, que él había confiado en el Señor con todo su corazón. ¿Sabe? Hay advertencias muy grandes en la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 31. En Isaías capítulo 31, en el versículo 1. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Hermano, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una dificultad, ¿qué es lo primero que usted hace? Se enoja, reniega, grita. ¿Qué es lo que hace? Ora. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿Sabes? Yo he orado durante todos estos días. Digo: Señor, ayúdame a vivir lo que voy a compartir esta semana, porque qué increíble me he dado cuenta. He sido redarguido a través de la palabra. ¿Cuánto me hace falta? ¿Cuánto me hace falta? Necesito verdaderamente creer de que mi confianza no está puesta en mí y en lo que yo hago, en mis posesiones, en mi familia, nada. Nada me debería de conmover si yo estoy en el Señor. Así debería de ser nuestras vidas, porque van a venir los problemas, téngalo por seguro. Con el esposo, con la esposa, ¿sí o no? O con los hijos. Y rápido quitamos nuestra mirada del Señor para comenzar a confiar en nosotros, porque pensamos que nuestro mundo gira en torno a que si todo está bien. Y cuidado, porque terminamos siendo como la esposa de Job, que poco nos falta a nosotros decir: voy a maldecir y morirme ya. Ay, dice el profeta Isaías, de esos que descienden a Egipto por ayuda. Ay de esos que en los caballos buscan apoyo, dice Isaías 31:1. Y en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel. Dios nos libre, porque sabe, el imperativo, la obligación que tenemos según Proverbios capítulo 3, según el verso 5, es confía. Ahí no es si quieres, confía. Si puedes, confía. El imperativo es confía. Confía en el Señor, confía en el Señor. El imperativo es que nosotros confiemos de pleno en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, no es otra cosa, ¿sabe? Yo pensaba, cuando estudia uno la Biblia, uno quiere buscarle el griego a ver qué hay más, y dice Dios: es que confía. ¿Qué más puede decir? Confía. Como dijo una vez un predicador, ¿sabe qué dice en el hebreo la palabra nada? Nada, no hay nada que decir, nada. Ahí está, nada. Y aquí es confía, refúgiate en el Señor, deposítate en Él, porque nuestro Dios nunca nos ha fallado. Él nunca ha fallado a sus promesas, nunca lo ha hecho.
David en el Salmo 37, dijo así: confía en el Señor y haz el bien. En el verso 5 dijo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo actuará. Él lo tenía claro. David tenía claro que su confianza debería estar completa y exclusivamente en su Dios y en nadie más. Y él dijo en el Salmo 62:8: confíen en Él en todo tiempo. ¿Sabe qué fácil es cuando las cosas van bien? ¿Quién no ha tenido una deuda? ¿Quién de aquí? Dichoso el que no lo ha tenido. Bueno, yo diría que los jóvenes probablemente. Pero ¿usted cree que se van a acabar los problemas cuando Dios te pague la deuda? No, ¿verdad? Cuando ya usted dice, cuando ya me case, dicen los jóvenes, ahora sí ya todo va a estar lindo. No, tampoco. Cuando se acaben las situaciones de enfermedad, ahora sí voy a estar bien. No, tampoco. Porque en este mundo, Cristo lo dijo: tendréis aflicción. Tendréis aflicción. ¿Y cuál fue la palabra que Él dijo? Pero confiad. Pero confiad. Confiad. Dios es el Dios de mi salvación. Confiaré y no temeré, dijo el salmista. ¿Por qué? Porque mi fortaleza y mi canción es Dios. Él ha sido mi salvación. ¿Sabe una cosa? Cuando vengan los problemas a nuestra vida, no piense, hermano, no piense de que cuando se acaben, ya ahora sí se van a acabar. No, los problemas no van a acabar. Nuestra confianza tiene que estar, como dijo el salmista, como dijo David: confiad en el Señor. Salmo 62:8: confiad en Él en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Yo tengo mis 2 hijos vivos. Mi carro todavía no está malo. Mi negocio no se ha quebrado, como le pasó a Job. Y aún así Job dijo: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Qué fácil es confiar cuando todo está bien, ¿verdad que sí? Cuando nuestros hijos andan todo bien, cuando en la casa todo está tranquilo, uno dice: ay, qué paz. Debemos de confiar en el Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Y esta confianza, dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, tiene que ser ¿cómo? De todo tu corazón. De todo tu corazón. Una confianza con todo mi corazón. Según la Biblia, el corazón es el centro no solo de la actividad espiritual, sino de todas las operaciones de la vida humana. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón se para? Seguimos, ¿verdad? No, cuando ¿sabe una cosa? Si el corazón se para todo. Se para todo. Dios dice: confíen de todo corazón, con todo su corazón, porque su vida depende de esto. Con su vida y la mía depende de esto. Depende de esto. Debemos de confiar con todo mi corazón. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, acompáñenme a leer este versículo tan precioso. Deuteronomio capítulo 26, en el versículo 16, vemos una vez más esta misma expresión. Deuteronomio 26, 16 dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. La misma expresión, con todo tu corazón, con todo lo que eres, con tu vida misma, deberíamos de hacerlo. ¿Sabe? Me preguntaba, ahora sí vuelvo a la historia de Blondín. ¿Quién se sube a mis espaldas?, preguntó él. ¿Quién? ¿Podría alguien perder la vida al subirse a las espaldas de este hombre? Yo vi la cara de algunos cuando pregunté, ¿y algunos? Y algunos dijeron: ¿sabe una cosa?
En Cristo nadie muere. En Cristo nadie muere. Él dice, súbanse, vengan. Venid a mí, dijo él. Venid a mí. En Dios, ¿quién puede morir? El mismo Job aún llegó a decir estas palabras. Y aunque él me matare, en él confiaré. Y si él me mata, también voy a confiar en él. Solo Job. No, ¿recuerdan quién eran Ananías, Misael y Azarías? ¿Se acuerdan quiénes eran? Sí, exacto, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos mismos. Ellos también dijeron, no vamos a arrodillarnos, oh rey, porque el Señor nos guardará. Y si no nos guarda, ¿qué pasará? Seguiremos confiando en Él, nuestra esperanza seguirá en Él. Aunque mis problemas sigan, seguiré confiando en Él. Aunque la situación en mi hogar no esté bien, seguiré confiando en Él. Aunque las vacas y aunque todo, dijo el profeta, mi esperanza seguirá en Él. Mi confianza sigue intacta. Oiga, estos hombres al punto de que fueron echados al fuego y aún así no flaquearon. En nosotros, en nuestra casa hay un problema. En el matrimonio, y ya no quiere leer, ya no quiero orar, ya no quiero congregarme, ya me abandono todo, ya no quiero nada con Dios. Eso está, ojo, porque eso podría estar usted sembrado en pedregales. Puede que su fe no sea una fe verdadera. Cuando una persona está así, debería de autoexaminarse y preguntarse, Dios, ¿qué pasa? Porque es que cuando los problemas vienen a mí, ya yo no quiero nada. ¿Acaso mi confianza depende de mi matrimonio? ¿Acaso que mi confianza depende de que todo está bien? Pregúnteselo a Job. Preguntémoselo a Job. Job dependía de que todo estuviera bien, de que tú eras el más rico de todos para que tu fe se mantuviese firme. Él dijo, no. Él se echó y claro, y llegaron los amigos a criticarlo, pero ninguno de los amigos sabían lo que habían pasado en el cielo. Ninguno. Solo Dios sabía. Solo Dios sabía lo que había sucedido en el cielo. Y Dios lo sostuvo. Y podemos tener la confianza de que los que son del Señor, el Señor los librará del fuego. Y si no los libra del fuego, recuerden que Él prometió la eternidad. Como dijo una vez un autor, Dios nunca prometió la salvación de nuestros cuerpos. Él no dijo, y voy a salvar sus cuerpos. Él vino a salvar nuestras almas para llevarnos a la eternidad. Van a haber problemas, van a haber heridas, van a haber muerte. Pero ahí está Pablo, él está ahorita delante de la presencia del Señor. Ahí están los apóstoles, quienes murieron, unos martirizados, otros clavados, otros crucificados, a otros los cortaron, y a todos ellos ninguno falló. Él dijeron, nuestra confianza está puesta en el Señor. Moisés, dice la Biblia en el libro de Hebreos, él no estaba poniendo la mirada en la tierra, él dice que él estaba mirando el galardón, él estaba mucho más allá de lo que él estaba mirando. Porque su confianza estaba puesta no en las cosas de este mundo. Dios nos ayude, hermanos, a que verdaderamente nosotros podamos depositarnos completamente en Dios. Decirnos, Señor, aquí vengo sin nada, Señor, sin nada. Yo sé que tengo esto, yo sé que tengo aquello otro, yo sé que estoy casado, tengo hijos, pero Señor, yo vengo aquí sin nada, Señor, porque mi confianza está puesta plena y exclusivamente en usted. Y nada más. Y cuando llegamos ahí, tenemos que mirar algo que el rey Salomón había dicho. También que debíamos de tomar en cuenta. Que no solamente debíamos de confiar de todo corazón, sino que tampoco debemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque nuestro entendimiento está limitado. Porque cuando tenemos problemas ya nos preguntamos, ¿y qué haré? Ay, ¿qué hago? ¿Y para dónde agarro? Y yo mejor corro y mejor huyo, porque nuestro entendimiento está limitado. Y no solamente está limitado cuando nos enojamos, cuando no entendemos lo que está pasando, gritamos y hacemos un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro entendimiento no solamente está limitado, está también contaminado. Cuando perdemos nuestra confianza en Dios, el entendimiento
o nuestra conciencia no solamente está limitado, sino que también está contaminado. Y mi razón no es digna de confianza. Mi razón no es digna de confianza. Dios nos libre de pensar esto es lo mejor que yo puedo hacer. Dios nos libre, hermanos, Dios nos libre de nosotros terminar pensando es que yo creo que esto es lo mejor. Oremos y que el Señor nos dé paz. Porque la razón no es digna de confianza. Podríamos terminar queriendo ser como Dios, como Eva. Eva juzgó y ¿qué dijo? Yo creo que no está mal. No está mal, comamos, Adán, come. Cuidémonos de nuestro entendimiento, porque podemos terminar como Caín. Caín juzgó que era mejor las verduras, las frutas, que lo que Dios había dicho, que era un cordero. Y terminó hasta matando al hermano. Cuidémonos, hermanos, en nuestro entendimiento, de apoyarnos en nuestro entendimiento, porque podríamos terminar como Sara. ¿Te acuerdas lo que hizo Sara? Le dijo a Abraham, Dios te va a dar un hijo. Yo no puedo, pero aquí está mi siervo. ¿Qué te parece? Ahí está la voluntad de Dios. Y Sara no sabía que se estaba equivocando. Ella juzgó. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestro raciocinio. Dios nos libre de confiar en nuestro propio entendimiento o prudencia. Esto se nota cuando no oramos. Una vez recibí un consejo de un pastor hace muchos años que me dijo, Dani, Dios lo libre a usted de ir a la palabra de Dios sin orar. De decir, Señor, yo no necesito orar, Señor. Yo puedo entender la Biblia. Oiga, el que abre el entendimiento es Dios. El mismo salmista dijo, en Salmo 119, 18, dijo, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Yo les cuento algo. Yo usé este libro, antes de ser cristiano, yo usé este libro para hacer una obra de teatro bien pecaminosa, de la que me arrepiento, y yo sé que el Señor me perdonó. Pero estaba yo cegado. Hay gente que utiliza este libro para decir que existen los ovnis. Yo estuve en una secta, usaron este libro, y si lo leo ahora digo, qué locura, yo creí eso. Hay gente que usa este libro para decir que Dios ama a los homosexuales. Oiga, usan este libro, este mismo, sí, que se predica aquí, el mismo libro para defender que la homosexualidad está bien a los ojos de Dios. Es increíble. Oiga, nosotros demostramos que nos apoyamos en nuestro propio entendimiento cuando vamos a la Biblia, ni siquiera le pedimos, Señor, abre nuestros ojos. Hermanos, el único que puede abrir este libro es Dios para nosotros. Es el único. Él es a quien tenemos que decirle, Señor, por favor, ayúdame. Hoy voy a leer tu palabra. Abre mis ojos para ver y entender lo que tú quieres para mí hoy. Él puede hacerlo. Es una forma de demostrar que nuestro entendimiento, nuestra prudencia es algo en que nosotros tenemos confianza. Deberíamos clamar como los discípulos y decir, Señor, ayúdanos, enséñanos a orar. Y cuando yo llego a este punto, la actitud mía debería de ser, como dice el versículo 6 de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. La palabra yadá en el hebreo, de donde viene esta palabra reconócelo, se puede traducir como saber algo por observación o por reflexión. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Salomón? ¿O qué es lo que nos quiere decir Salomón? Que debo de conocer tanto a Dios para ponerlo en cada uno de mis caminos. Debo de entenderlo tan bien al Señor, conocerlo, observarlo, cómo actúa, cómo habla, cómo piensa, qué quiere, cuál es su voluntad, para yo poder entender, Señor, esto, aquí debería usted estar, Señor, ayúdame en este caminar, ayúdame a esto que voy a emprender, Señor, esto que voy a cocinar, Señor, esto que voy a hacer. Decía el pastor hace unos días, le decía a mi esposa, cuando cocine, órele, Señor, ayúdame. Claro que así debería ser, no debería ser cuando manejamos también, o cuando estamos en casa, o cuando hablamos con otros. Es reconocer la presencia de Dios en todo tiempo. Es conocer, pero ¿sabe una cosa? Nos va a costar poder entender a Dios cuando las situaciones no están saliendo bien.
Jamás se nos vendrá a la mente la historia de Job. Jamás recordaremos, cuando alguien está maldiciendo nuestras vidas, recordaremos a David y a Simei. ¿Se acuerdan quién era Simei? Aquel que estaba en una piedra, muy valiente el hombre, estaba sobre una piedra y como a 100 metros de David, y le gritaba: David, hijo de la perversa. Y el principal del ejército le dice: David, déjame ir y separo la cabeza de su cuerpo. ¿Y qué le dijo David? Déjalo, si él maldice es porque Dios se lo está permitiendo. Eso es reconocer de que Dios está gobernando todas las cosas. Eso es entender definitivamente de que Dios está al tanto de todas las cosas. Wow, eso es increíble. Que Dios nos ayude, hermano. Yo ahora, vea, le juro por Dios que he estado orando toda la mañana de ayer y estos días diciéndole: Señor, yo quiero vivir así. Qué confrontado cuando yo definitivamente no entiendo de que Dios tiene que gobernar todo en mi vida. Tengo que reconocerlo en todo. Vivir pensando en Dios en medio de todo. Ver a Cristo, ver que Cristo es más grande, más digno, más hermoso que mi propio camino, que mis propias decisiones, que mis propios deseos, hasta que mi propia voluntad. Es decirle: Señor, tú eres más bello y más hermoso que todo lo que yo soy, lo que tengo y lo que yo voy a hacer. Tengo que reconocerlo así. Tengo que entender de que todo lo que yo hago, Señor, todo lo que yo hago, usted tiene que estar en medio de todo. Como una vez me dijo un predicador, un amigo, me dijo así, predicador, él me dijo: Dani, dile a esos que apoyan, que toman cerveza, diles que si ellos pueden dar gracias a Dios: Señor, gracias por esta cervecita que me voy a tomar. ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién? Tengo que reconocer a Dios en medio de todo. Pero cuánto miedo algunos tienen de reconocer a Dios en todo su camino. Y no lo dicen ni tampoco lo piensan abiertamente, pero poco les falta decir en su mente: es que si yo lo reconozco, yo voy a tener que amar a mis enemigos, a los que me hacen mal. ¿Cómo los amo? Es fácil amar al que me ama, ¿sí o no? Es fácil, el pastor me llevó una piernita de cerdo y decirle: pastor, aquí le llevo unas empanaditas. Pero el que no me ha dado nada, a ese no le llevo nada. Qué fácil es, ¿verdad? Me llevaron rosquillas. Esta semana voy a pensar: amor, nos regalaron rosquillas, ¿qué le regalamos? Qué fácil es amar, reconocer a Dios en todos mis caminos, es amar aún al que no me ama. El reconocer a Dios en todos mis caminos debería callarme cuando me hacen mal. Entonces, si yo reconozco a Dios en todos mis caminos, ya no voy a poder gritar. Ya no voy a poder enojarme como yo quería enojarme. No, porque entonces vas a entender que Dios está ahí también gobernando todas las cosas. Entonces no podré vivir como yo quiero si yo reconozco a Dios en todos mis caminos. Ya no puedo hacer todo lo que yo quisiera hacer. Ya no puedo ver todo lo que yo quería ver, ni hablar como hablo. Porque prefieren dirigirse a sí mismos. Un corazón entregado a la voluntad de Dios. Un corazón que ya experimentó a Cristo como su Señor, ahora se deleita en la voluntad de Dios y en sus caminos. Ahora lo reconoce en cada paso que da, en las cosas que Él hace. Ahora Él puede decir: en todas las cosas que me da y en todas las cosas que me quita, en todo sea el nombre de Dios bendito. En las cosas que permite y en las que no, en todo sea el nombre de Dios bendito. Y podemos decir como dijo Job: Jehová dio y también me quitó, en todo sea el nombre de Dios bendito. David lo sabía. José llegó a decirle a sus hermanos: hermanos, tranquilos, ustedes quisieron pensar en mal, pero Dios todo lo tenía para bien, para preservación de todo el pueblo. Óigame, ese sí. ¿Cómo no deberíamos anhelar eso, hermano? ¿Cómo la confianza en Dios no me puede llevar a mí a reconocerlo a Dios en todos sus caminos, en todos mis caminos? Y es ahí donde se cumple que Él va a enderezar mi senda. Él va a allanar, Él va a quitar obstáculos, Él va a facilitar mi avance.
Porque entonces ya voy a entender, Señor, sí, es una piedra y yo no la pateo. Ahora yo, Señor, tú me llevas y me dices, sí, vamos a pasarla, vamos a pasar esa piedra. Y sí, vas a perder a tu hijo, vas a perder a tu hija, tu esposa, tu esposo, tus negocios, vamos a pasarlo. Aquello que para nosotros era un hueco en el que íbamos a caer, en el que no íbamos a levantarnos, el Señor va a allanar nuestras veredas porque vamos a pasar tomados de la mano de Dios. Así es como reconozco, como viene el resultado de una vida que es confiada en Dios. Así es como el Señor definitivamente va a enderezar mis caminos. Y la forma en la que se manifiesta, claro que va a ser un hijo de Dios que se ha rendido a la voluntad de Dios. Se ha rendido a la voluntad de Dios y le dice, Señor, yo confío en ti. ¿Cuál es tu voluntad? Ayúdame, Señor. Porque no es fácil, claro que no es fácil. Perder un negocio no es fácil. Perder dinero no es fácil. Perder una familiar no es fácil. ¿Sí o no? David lloró por su hijo y cuando murió ya se levantó, se lavó y todo. Y le dijo, no comías cuando estaba muriendo. Y ahora que ya murió ya comes. Y le dice, ¿y qué puedo hacer? El Señor decidió hacerlo así, ya. Vamos, sigamos adelante. Ya allanó mi camino, ya lo lloré. Seguimos adelante. Un hijo de Dios en el que se manifiesta una vida depositada en Él es uno que obedece y confía en su palabra. Sí, aquí está su palabra. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo debo de vivir? ¿Qué quieres que yo haga? Y ese tipo de fe me va a llevar a mí a confiar en todas sus promesas. Y volveremos a cantar, si la hermana nos ponen otra vez, Él volverá y podremos decir amén. Y veremos las frases y diremos amén, porque estamos entendiendo que lo que este canto dice es verdad. Él volverá, Él volverá. Y así como lo repite Él al final, ¿verdad? Tantas veces, Él volverá, Él volverá, Él volverá. Y yo diría, casi que el autor de la canción está diciendo, quédense en su mente, confía en Cristo, volverá. Él volverá. Vean, es claro que muchos aquí probablemente van a necesitar ver para creer. Y lo más duro va a ser pensar de que a pesar de que ven, no van a creer. Muchos de los que nosotros conocemos. Por más que vean nuestras vidas, por más que vean el testimonio, por más que le leamos la palabra, por más que escuchen la predicación, no creerán. Y eso es duro pensar. Eso es duro pensar. Aquí se contrasta entre el hombre que se ha apoyado en su propio entendimiento con el que confía en Dios. Aquí vemos a alguien que se apoya en su propio entendimiento, que no está dispuesto a decirle, Señor, yo no quiero vivir como tú me digas, no quiero hacer lo que tú dices que yo haga. Entre otros que dice, Señor, me he confiado de todo mi corazón, no me estoy apoyando en mi propia prudencia, te estoy reconociendo en todos mis caminos y Señor, definitivamente yo sé que tú eres el que endereza mis veredas. Eso es como uno que se apoya en una caña rota, un brazo de carne contra aquel que está tomado del brazo del Señor. Mi hija, cuando era pequeña, pensaba que yo era el más fuerte, y lo era. Ya no. Pero en aquel entonces recuerdo que ella llegaba y se me guindaba de aquí del brazo. Papi, agárrame. Y yo así, mira cómo puedo. ¿Sabe? El brazo del Señor es mucho más fuerte. En Él debemos de confiar. El brazo del Señor es fuerte. Él nunca nos va a dejar. Nunca. Nunca. Él sostiene nuestras vidas. ¿Sabe? Al principio preguntó, le leía la historia de cómo este hombre preguntó. Ahora sí, ¿quién quiere ponerse sobre mis espaldas? ¿Quién cree que sí lo puedo lograr? Me dirijo a usted que probablemente no se ha decidido por Cristo. Está ahí todavía, no sé cuándo esto y lo otro. ¿Sabe una cosa? Sobre Cristo sí puede usted subirse. Sobre Cristo usted puede subirse, Él puede llevarlo y como dijo el salmista, Él nos llevará más allá de la muerte. Él sí puede cargarnos. Él lo ha hecho a través de las edades, Él lo ha hecho con muchos creyentes, nos ha cargado a muchos y Él lo puede hacer. Él es digno de toda confianza. Nuestro Señor Jesucristo es digno de toda confianza.
tengamos la seguridad de esto. Así como leemos y cantamos muchas cosas, nunca nos olvidemos, nuestro Cristo es digno de toda confianza. Él sí es digno de toda confianza. Que nuestras fuerzas, nuestro corazón y sin nuestro entendimiento podamos decirle, Señor, yo me rindo a ti, Señor, me rindo a ti, confío en ti, Señor, ayúdame. Y deberíamos de orar y pensar en esto. Decir, yo quiero de todo corazón confiar en ti y no apoyarme en él. Que el Señor nos ayude.